Bueno, hola a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión estamos con Santiago Escobar, que fue alumno de Trapizzani y nos va a platicar algo de su experiencia estudiando en el extranjero. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va todo por allá? Hola Carlos, muy bien, todo muy bien, a punto de iniciar el segundo semestre de la carrera ya. Muy bien, pues vamos a intentar recapitular cómo ha sido tu experiencia, quizás desde que llegaste a Tlapizani, que si no me equivoco debe ser por el 2015 o 16. eh, y si no me equivoco también fue para un curso del AMG o llegaste a otro curso. No, justamente fue para el curso AMG y bueno, me acuerdo muy bien cómo fue porque yo estaba teniendo problemas para encontrar como pues una preparación justamente para lo que pedían en el examen de la Facultad de Música Ajá. y bueno, en línea lo único que encontré, bueno, fueron algunas escuelas, pero de las primeras que me salieron y también como de las más estructuradas, pues fue Tlapizzani. Y dije, bueno, pues a la primera que me conteste, a la primera que me dé bien información, la que se vea más confiable. Y me acuerdo que el día que hablé a Tlapizzani, yo estaba en el Papalote Museo del Niño con una amiga y le dije, espera, me voy a llamar a ver si me contestan. Y justamente me contestaste tú. Y pues ya te expliqué cómo que quería hacer el examen, todo, y me dijiste, ah, sí, tengo lugar el sábado, acá te veo. Y pues ya a partir de ahí me gustó mucho como pues el método muy bien explicado, bueno, todos los métodos, ¿no? Desde como las bases de solfeo. Ya había tenido yo algunas clases de música antes, pero creo que como un gran problema de la música en México, al menos para la gente que no, pues que inicia un poco tarde, por así decirlo, es que no te dan como estas bases, ¿no? O sea, empiezas con tu instrumento y de repente como que avanzas mucho en tu instrumento o avanzas como de un cierto lado, Ujú. pero vas avanzando en todas las bases teóricas, ¿no? Y al final, curiosamente es algo que está pasando como aquí en donde estoy, hay mucha gente que toca muy bien su instrumento, pero no tiene como las bases teóricas, entonces hay como un desbalance en la formación musical. Ok. Y bueno, tú tomas el curso del AMG, eh, haces el examen y allí cuál fue el resultado y qué pasó. Eh, Pues para ese tiempo creo que sí fue por el 2015, 2016 más o menos. Y creo que lo que me pasó, bueno, fue que yo pensé que el examen iba a estar más fácil. Eh, a mí se me hace muy curioso que en México casi todos los exámenes que yo he visto para las escuelas de música, bueno, por lo menos en la ciudad, que pues no son tantas, está pues la Facultad de Música, la Olin Yolitzli, y conservatorio y la superior de música, Sí. todas piden un nivel muy alto realmente. Eh, y bueno, es impresionante porque pues para ciclo propedéutico pues ya es un nivel bastante alto el que piden y es un repertorio grande. Entonces pues yo me confié y cuando ya me di cuenta de todo lo que estaban pidiendo, pues no me dio tiempo de preparar todas las piezas en el piano. Y además, bueno, yo en ese tiempo estaba rehabilitándome de una lesión que tuve en la espalda, Ujú. entonces tampoco pude estudiar todo el tiempo necesario y al momento del examen, además, pues yo estaba esperanzado en que me preguntaran pues por las piezas pues, que mejor me salían y todo lo contrario, me preguntaron por las piezas que peor me salían. Entonces, bueno, entre los nervios, entre pues la falta de estudio, la falta de preparación y pues bueno, como sea también este tipo de exámenes, yo creo que hay que agarrarles como cierta práctica. Entonces, pues según yo no me fue tan mal y de hecho en el resultado me faltaron, creo que me pedían, creo que 8 para entrar, por ejemplo,
y yo saqué 7.7, 7.8, algo por ahí. Entonces, pues sí fue un poco triste en su momento, pero bueno, afortunadamente eso también me abrió como pues otras oportunidades después. Sí, porque bueno, claro, entonces es precisamente después de un resultado que no fue favorable, tú te pusiste como objetivo ya estudiar en el extranjero. Yo recuerdo que en ese sentido tenías como ya muy clara la opción de no hacerlo aquí en México y fue que surgió primero esta cuestión de querer estudiar en Alemania y todo el proceso. A ver si nos puedes platicar cómo fue que empezaste a planear tú después de el resultado no favorable en México para irte al extranjero, en primer lugar a Alemania. Y pues en algún punto de mi vida, no sé por qué, me entró como ese gusanito de quererme, bueno, de ya no estudiar aquí, tanto porque pues yo perdía mucho tiempo en trasladarme pues a las escuelas, a diferentes cursos, incluso hasta para cualquier trabajo, pues se me iba todo el día en el transporte, entonces en algún punto yo dije, no, ya, o sea, no quiero esto, me quiero ir a algún lado y pues lo primero, no sé por qué me entró esa idea de Alemania, creo que a lo mejor siempre me llamó como la atención, pues lo que se habla, ¿no? De ese país, Sí, y dije, pues vámonos, empecé a estudiar el idioma, eh, y pues al principio fue muy difícil. Yo en mis primeras clases de alemán dije, ¿qué hago aquí? O sea, no entiendo nada. Algo muy curioso que me ha pasado mucho en la vida es que comúnmente cuando llego a algún lugar así, la gente ya como que tiene algún antecedente, como que ya viajaron a Europa, ya visitaron Alemania, o tienen alguien que habla alemán, entonces tienen alguna idea y a lo mejor pues yo no, y llego como muy nuevo, pero a través como pues del estudio, de todo, los he llegado como a superar y eso también pues lo alienta a uno a seguir adelante. sí, Entonces, eh, pues me dieron habilidad los profesores, me impulsaron mucho y también mucha gente, eh, tengo un amigo que siempre me ha apoyado mucho en la decisión de estudiar música. Le comenté mi idea y me dijo, sí, completamente, o sea, aquí en México la música pues es muy difícil, ¿no? Es muy complicado la gente, las instituciones, entonces me dijo, vete, en Europa la música es otra cosa. Entonces a partir de ahí pues fue un objetivo que nunca se me quitó y yo creo que algo que pasa mucho es que uno se pone objetivos, pero pues de repente como que agarra ciertas anclas, les digo yo. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado en el propedéutico, pues ya no me hubiera ido, ¿no? Y ya yo estaría como pues anclado sí. los 3 años del propedéutico y a lo mejor los 4 de la carrera y ya en todo ese tiempo pues no hubiera salido, ¿no? A lo mejor solo de intercambio, pero pues uno regresa, ¿no? Entonces, el no tener estas cosas, el siempre buscar como algo afuera, pues sí permitió que en el 2017, si no mal recuerdo, me aceptaron universidad en Alemania. Esta no fue de música, pero bueno, el plan era que una vez estando allá, pues yo hiciera un examen de admisión a una escuela de música y pues ya hiciera como el cambio de carrera, ¿no? Ya eh, las personas que han viajado a Europa tienen mucho como este tip, que es que pues ya acá las cosas son muy distintas, ¿no? El chiste es llegar y ya, pues luego haces lo que quieras, ¿no? Ya es mucho más sencillo desde acá, porque ya la gente que tratas es muy distinta, ya no hay intermediarios que te ponen como reglas o algo así, sino ya estás como Ok. pues en la realidad, ¿no? Y Y bueno, entonces, por desgracia después, ajá. perdón. Perdón que te interrumpa, pero tú para ir a Alemania, digamos, el contacto fue mandando correos a la universidad y ellos te dijeron, no se requieres tener el idioma, ciertos documentos y bueno, ¿a qué carrera fue que entraste inicialmente? Es muy chistoso porque, o sea, casi no hay información para que te vayas. La verdad es que hay muchas oportunidades para irse, pero
la gente no da tanta información y pues tampoco está pues informada. Hay mucha información como para máster y doctorados, pero para licenciaturas, a pesar de que hay muchas oportunidades, pues no hay tanta información se llama el DAD, que es el Centro de pues, intercambio alemán y que te ayuda a la movilidad y todo esto, pero cuando yo fui a preguntar no tenían como información de esto, entonces yo tuve que buscar como información en línea, ver en las universidades los requisitos Ujú, y en realidad para Europa en general el proceso es más o menos el mismo. Cada país tiene como sus páginas donde pues tú metes tu información o la misma universidad te dice cuáles son las fechas donde puedes entrar, entonces pues tú mandas tu carta de motivación, tú mandas pues los documentos que te pidan y la universidad te responde en un cierto tiempo y ya con la carta pues, de aceptación haces tu proceso de visa y ya te dan tu visa y pues ya a partir de ahí depende de ti. Comúnmente te dan la visa por un periodo de 6 meses más o menos, a lo mejor un año, y posteriormente tú tienes que hacer la renovación ya pues en el consulado, una vez estando en el país, y obviamente tienes que llevar los comprobantes pues de que estás aprobando tus materias. La verdad yo lo veo como todo muy lógico, pero bueno, a veces como que se nos olvida esto, pero en realidad es muy sencillo. No hay como, a veces las universidades incluso te piden como un idioma alto, pero muchas veces lo dejan pasar, o sea, no es como que si aplicas un poquito con un nivel más bajo, o bueno, no tienes que cumplir exactamente todo, a veces también toman mucho en cuenta lo que mandes, tu carta de motivación, tu currículum. De hecho, cuando yo apliqué a Francia, que es donde estoy ahora, hubo un momento aquí me hicieron una entrevista, una asesora de Campus France, que es la institución que te ayuda, pues digamos que es el intermediario entre las universidades y tú, ajá. y me dijo en un momento como, la verdad no creo que te vayan a aceptar, te hace falta pues más como currículum, ¿no? Hace falta como ponerlo más bonito, no sé. Y me dijo, si tienes como cosas que hayas hecho, mándamelas y yo las mando a la universidad. Y entonces yo le mandé pues obras musicales que había hecho Sí, y, y bueno, yo creo que eso fue lo que ayudó mucho a que me aceptaran. De hecho, me aceptaron dos universidades, puedes aplicar a tres universidades y a mí me aceptaron dos de ellas. La que no me aceptó no fue la carrera de música, entonces creo que realmente fue bueno, espero que haya sido por lo que les mandé. Entonces, a veces es como pelear un poquito, pues tu propio caso, ¿no? ok. Y en este caso, bueno, tú, antes de pasarnos a Francia, ¿tú en Alemania tuviste alguna posibilidad de beca? ¿Fue con tus recursos? Y digamos, alguien que quisiera ir, ¿qué le aconsejaría si es que, porque hay algunos países que no tienen una beca para nivel licenciatura, sino maestría o doctorado, que la puedas solicitar aquí en México? Pero para irte tú a Alemania en primera instancia, ¿cómo fue? Pues ahí es un poquito como de estrategia. Comúnmente, eh, ¿cómo decirlo? El gancho que tienen las becas que dan los gobiernos, bueno, el gobierno mexicano, por ejemplo, para máster, para doctorado, Ujú. es que siempre te hacen regresar. Entonces, pues bueno, si el plan de uno es irse y hacer más cosas allá, siempre es complicado con una beca que te den aquí. Yo tengo pues varios conocidos que se fueron y querían seguir allá y pues prácticamente los obligaron a regresar. Entonces, eh, es una desventaja de las becas, ¿no? Si te llegan a dar una. Eh, Comúnmente es difícil obtener una beca para licenciatura, sí las hay, pero comúnmente el requisito es que tengas como los recursos suficientes, ya sea que los tengas tú en tu propia cuenta de banco o que tengas una persona que diga que se va a hacer como un poco cargo de ti cuando estés allá.
pero eso también es un poco flexible porque eh, casi en todos lados te permiten trabajar medio tiempo. Entonces, eso te ayuda mucho a que tú puedas sostenerte durante tu periodo de estudios. Comúnmente te permiten trabajar, pues sí, medio tiempo, no me acuerdo cuántas horas a la semana son, creo que son alrededor de 20, algo parecido. Pero bueno, la verdad es que teniendo un poco de cuidado con el dinero, con eso te alcanza muy bien. Entonces, realmente si uno pues ahorra un poco y, y está dispuesto pues a trabajar un poco, a hacer como varias cosas por acá, porque la verdad sí hay muchas oportunidades de trabajo, yo lo veo completamente posible, no lo veo algo imposible. Y una ventaja también es que las universidades comúnmente son muy baratas, eh, puede ser que te cobren, no sé, 200 euros al año y algunas te pueden cobrar a lo mejor, no sé, 2.000 euros al año, que bueno, ya es un poco más, pero si uno hace la conversión, pues son alrededor de 5.000 pesos al mes, que es lo que cuesta, no sé, creo que está incluso más barato que la UVM, por ejemplo, la Unitec, cualquier universidad de paga en México. Entonces, pues creo que sí vale mucho la pena como el esfuerzo. Ok. ¿Tú sugerirías juntar algún monto específico como para irte así de primer año? Ay, pues lo más que se pueda, digo, la verdad es que el dinero siempre hace falta, digo, más cuando no se tiene experiencia, pues a lo mejor es complicado encontrar alojamiento rápido, a lo mejor es complicado, hay como muchos trucos en cada ciudad para ahorrar dinero. Por ejemplo, si eres estudiante, comúnmente tienes descuento en muchos lados, ¿no? Pero pues no sé, a veces llegas y pagas, no sé, el transporte de un mes y te cuesta 80 euros y no sabías que tenías un descuento y te podía costar 20, entonces ya se te fueron ahí 60 euros. Y cosillas así que cuando uno pues es, digamos, primerizo, pues se le va, ¿no? Entonces, lo que más se pueda juntar, pero sí más o menos se calcula que el costo de vida en Europa al mes son unos 600 euros. Entonces, pues a lo mejor, no sé, multiplicar esto por un año y bueno, y dividirlo a la mitad, ¿no? Y tratar de juntar un poco más que eso para tener como, no sé, como medio año cubierto y ya con eso, pues ya sobrevivir un ratito y después pues, buscar trabajo, acoplarse a la escuela, todo. Ok. Y bueno, aquí hay una cuestión interesante. Perdimos luego un poco el contacto. Yo me quedé en que estabas en Alemania. Pero bueno, ¿qué pasó ahí en esa universidad, en ese país que finalmente ahorita estás en Francia? ¿Por qué se dio el cambio? ¿Qué pasó? Pues al llegar a Alemania, nos hicieron un examen y pues resulta que no lo pasé. Pero cuando yo fui a preguntar, pues que me dieran como pues, algún comprobante de que no pasé o algo, porque bueno, yo ya tenía mi carta de aceptación, por eso me dieron mi visa, todo. Y al final la escuela, pues como por este examen, me dijo, tu inscripción ya no procede, o sea, ya no vas a ser alumno de la escuela. Ajá, Entonces, pues yo me super saqué de onda, fui a preguntar, pues, a intentar que me dieran información, pero la verdad es que Alemania es un país, en ese aspecto es muy cerrado. Lo que ellos dicen es, y pues no puedes discutir, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad de hacer otro examen en enero. Digo, yo cuando llegué a Alemania fue el poquito antes de agosto, y me dijeron, bueno, puedes volver a hacer el examen en enero y pues inscribirte, ¿no? En ese periodo. sí, Entonces, pues mi idea era quedarme por allá, pero pues empezaron a pasar varias cosas, empezaron a entrarme ideas a la mente y la verdad es que pues empecé a viajar un poco por Europa. La verdad es que viajar ya por acá es muy barato, autobuses de 5 euros que te llevan, no sé, a otro país. Entonces, eh, en ese tiempo, por el tipo de visa que yo tenía,
y Ujú. por la situación en la que yo me encontraba no podía trabajar porque yo no era realmente estudiante, entonces me podía meter en problemas si trabajaba, si hacía otras cosas, entonces lo financiero se puso un poco complicado, además de que, bueno, también mi familia que me estaba apoyando en ese momento también tuvo como muchos problemas, entonces, pues lo que hice fue como decir, bueno, ya se perdió la escuela, voy a disfrutar todo lo que puede estar por acá, voy a conocer, voy a hacer, pedí dinero prestado, Ajá. intenté hacer pues lo que podía por allá, al final me tuve que regresar después de varios meses, más o menos por el tiempo en que iba a hacer el examen, o sea, por enero más o menos, y una vez que regresé, pues bueno, fue hacer como otro plan nuevo, ¿no? Volver a pagar, bueno, pagar las deudas que tenía y, y pensar una mejor manera de hacerlo. Entonces fue cuando empecé a planear esto de irme a Francia. Bueno, y ese examen, solo para aclarar, ¿fue de música o fue de la otra carrera que habías comentado? El que no aprobaste. Fue de, fue de la otra carrera y de hecho a mí se me hizo pues muy absurdo porque era un examen muy fácil que yo estaba seguro que me había ido muy bien, entonces eh, yo fui a la escuela a pelear eso, ¿no? A que me dieran pues mi examen para ver en qué me había equivocado, porque yo estaba seguro que me había ido muy bien, entonces Sí. pues bueno, al final no salió, no me lo quisieron dar y pues mi inscripción no procedió y pues empezaron a cambiar los planes otra vez, a adaptarse. Ok, entonces tú volviste a México en el 2018 o 19 más o menos, ¿no? Y de allí tú entonces empiezas a idear un plan para volver a ir a Europa, pero en este caso a Francia como opción. ¿Por qué ese país? Porque además eso implica que tendrías que aprender el idioma. O sea, si ya tenías el alemán, que es un idioma difícil, luego aprender otro que es de una familia lingüística distinta. No sé qué tan difícil fue todo este cambio de cultura, del idioma y en esas universidades. ¿Cómo fue que empezaste a volver a planear? Pues cuando yo estaba estudiando alemán, ya había empezado yo un poco a aprender, ya sabía yo italiano, Ajá. que fue realmente el primer, bueno, el segundo idioma que empecé a aprender después del inglés, bueno, como lengua romance, y, y realmente era porque me quedaba muy cerca del instituto donde aprendía yo alemán, me quedaba muy cerca de donde estaba el instituto donde se aprendía francés, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a invertir a ver qué puertas nos abren en un futuro. Entonces, ya tenía yo muchas bases, solo me faltaba como hacer el examen. Entonces me empecé a preparar para el examen. Y bueno, otra cosa es que la carrera que yo iba a hacer en Alemania iba a durar 4 años y en Francia iba a durar 3. Entonces dije, bueno, pues ya no importa, ¿no? O sea, el tiempo que perdí, por así decirlo, el año que se perdió, lo voy a recuperar porque esta carrera es más corta, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a hacer como pues todas estas ideas y de hecho también había pensado yo en Italia, que también pues ya tenía el idioma, pero bueno, ahí sí por alguna razón un país te jala más que otro, te empieza a atraer un poco más, empieza a tener como más sentido y, y pues bueno, digamos que yo tenía como un presentimiento. Siempre también la cultura francesa me gustó mucho, también en cuanto a música, todo lo que se desarrolló en Francia musicalmente y bueno, artísticamente, pues me llamaba muchísimo la atención. Ujú. Y al final de cuentas, estos tres países que son pues muy, muy fuertes culturalmente, bueno, también podemos meter aquí España, por ejemplo, este, pues están muy cerca, ¿no? O sea, siempre hay como, son vecinos, entonces realmente irse a uno a otro no se me hace a mí como un cambio tan drástico, sino que son como, pues eso, son como vecinos, ¿no? Siempre hay la oportunidad de compartir, de conocer un poquito del otro. Entonces, pues dije, bueno, a Francia y, y
pues ya, no era como ya el último intento, porque pues ya estaba pasando, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Desde que inicié como todos estos planes. Ok, pero no tenías como tal un límite de edad ahí en la universidad. No, de hecho, bueno, de las cosas que me han sorprendido es eso, o sea, la manera en cómo se enseña, en pues la bienvenida que te dan. Mucha gente, bueno, yo he escuchado que la gente piensa que pues, los europeos, tanto franceses como alemanes, pues los pintan como personas frías, ¿no? O poco amables, o incluso hasta racistas. Ajá, Y la verdad a mí me ha tocado siempre todo lo contrario, ¿no? Una bienvenida pues, súper cálida, buscan la manera de ayudarte, y de hecho de lo que más me divierte, por así decirlo, es que a los europeos les gusta mucho que tú hables en su idioma, aunque lo hagas mal, ellos pues no se enojan, no te intentan como corregir, sino que les da mucho gusto y te animan como a seguir intentándolo, ¿no? A que busques como expresarte en su idioma, aunque lo hagas un poquito mal, pero que lo intentes. Y, y para esta carrera no me pedían límite de edad, y los requisitos eran como mucho más accesibles. Entonces, pues yo pensé que tenía pues una buena oportunidad, tanto en esta como, bueno, como en la otra universidad a la que apliqué. Entonces, pues dije, creo que por aquí es el camino, vamos a intentarlo. ok, entonces me imagino el proceso fue igual, ¿no? De enviar tu documentación quizás por correo en primera instancia. Eh, yo recuerdo que hubo por ahí alguna carta de recomendación, eh, y no recuerdo si también de los estudios musicales que hiciste aquí en Tlapitzán eran parte de los requisitos, pero bueno, no tuviste problema con todo eso, o sea, se fue, te lo tomaron bien, esa documentación. Y bueno, tú presentaste un material musical. ¿Tú dirías que el nivel del examen es muy diferente al que piden, por ejemplo, aquí en México? ¿O cuál fue tu percepción? Sí, completamente. Yo creo que de lo más interesante que me ha tocado ver, pues es eso, o sea, es el cómo es la pedagogía, ¿no? El sistema pedagógico que se aplica, eh, y también los resultados, ¿no? Porque aquí, bueno, hay mucha investigación, hay mucha gente que está publicando, haciendo investigación, y la verdad es que por razones del destino, yo entré, bueno, yo me equivoqué en los días en que tenía que inscribirme y no, entonces, bueno, eh, por razones del destino terminé en un grupo que era como, pues el grupo más básico, que, bueno, a mí me sirvió porque pues yo me estaba acostumbrando al idioma y todo, pero bueno, hay personas que no tenían básicamente ningún conocimiento como de solfeo, nada, Ajá. pero pues la pedagogía como que está diseñada para que todos vayamos agarrando el mismo nivel, y a lo que voy es que aquí los preparan desde cero y salen y hacen muchas cosas, o sea, empieza a haber investigación, empieza a haber producción, empieza a haber todo. Y en México lo que me he dado cuenta es que, pues, para los requisitos que piden para entrar a una escuela, deberíamos tener una producción, una investigación eh, enorme, y la verdad es que no se ve, o sea, la gente sale de las escuelas y como que desaparece, o se lastima en el proceso, o no lo sé, o sea, es que es muy interesante como ese contraste. Y, y sí, o sea, lo que se ve aquí, el sistema que tienen ellos, la verdad no se enfoca tanto en que digamos que aprendas, ¿no? Al pie de la letra todo lo que se te está diciendo, sino que lo interiorices, que lo puedas aplicar. Por ejemplo, todos tenemos que estar en un coro,
Entonces hay varios coros, está el coro de ópera, el coro de música barroca, el coro de música actual, Ujú. y esto lo hacen así porque el chiste no es que aprendas, ¿no? Como a cantar piezas específicas de ópera o piezas específicas del barroco, sino para que te formes el oído pues armónico, Ajá. que, que tengas los beneficios de estar en un coro. Tuvimos una clase de cómo dirigir, de los fundamentos que tiene que tener un director de coro. Entonces, todos esos enfoques están muy padres y la verdad, yo eso en México no lo he visto tanto. O sea, las clases son como un poquito distintas y la verdad los profesores acá son muy apasionados por lo que hacen, se interesan mucho por sus clases, eso se nota muchísimo. Y yo en México en muchos casos he sentido que los profesores, eh, pues no sé, o sea, parece que casi casi odian la vida, ¿no? O sea, que llegan a enseñar, llegan a cumplir con la hora que tienen en su calendario y se van, ¿no? O sea, no les interesa como muchas veces, pues algo más, ¿no? Se nota como todo eso. Sí, y que ahora que mencionas de lo que es muy importante y diferente en Europa es que no hay una imposición con respecto a la edad, ¿no? Que aquí a lo mejor a los 21 años ya eres demasiado grande para estudiar y prácticamente todas las escuelas te cierran las puertas, aunque oficialmente no es así. Y piden un nivel muy alto, pero en los resultados, como lo mencionas, pues sí hay eventualmente casos aislados que son músicos buenos, pero no es lo general, que es lo que es contrastante en comparación a Francia, ¿no? Donde pues no hay una comparación, o sea, con lo que se ha producido. O sea, hay casos aislados en México, pero lamentablemente en las escuelas pues sí hay esta cuestión de que quizás yo diría que pues no se tiene una formación específica en cuestiones pedagógicas, o sea, hay educadores musicales, pero Mm. normalmente cuando un pianista da clase, pues no tiene la formación pedagógica, sino que repite un patrón de cómo le enseñaron a él y así lo va transmitiendo y bueno, eso se va eh, heredando a la siguiente generación y bueno, se hace un círculo vicioso. Pero bueno, ya para terminar casi esta entrevista, ¿qué consejo podrías darnos tú para alguien que quisiera irse a Europa y quizás, no sé, alguna reflexión con el sistema educativo, pensando a lo mejor si alguna autoridad te llegara a escuchar y decir, aquí esto es diferente, está dando buenos resultados? Pues sí, justamente eso, o sea, la pedagogía. Aquí hablaba con un amigo y coincidimos en algo muy importante, creo yo, que es que en México muchas veces el profesor no sabe cómo resolver el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve una clase de piano, de una Ujú. pieza que pues me estaba costando un poco de trabajo y bueno, mi problema era que estaba inestable en el tempo, ¿no? O sea, por partes me aceleraba y por partes la tocaba más despacio, entonces eh, lo primero que me vino a la mente fue como cuando la toqué con el profesor y pues terminamos, lo primero que me vino a la mente fue bueno, a lo mejor tengo que estudiar con metrónomo, ¿no? Que era como, pues no sé, como lo clásico que te dicen pues los profesores, ¿no? O cualquier persona. Y el profesor me dijo, no, es que estudiar con metrónomo no es la solución a todo, ¿no? O sea, no va a resolver como el problema específicamente. Y me dio ejercicios específicos para ayudarme con este problema. Entonces se ve ahí como la preparación que tienen en pedagogía, en los conocimientos musicales. También, por ejemplo, cuando empecé a tocar la pieza, me dijo, la partitura que tienes está mal, es un error de edición. Y pues eso, notarlo, pues habla muy bien del profesor, ¿no? De la preparación que tiene para notar que una partitura está, pues que es una edición incorrecta, por ejemplo. Entonces, todo esto vale mucho, ¿no? La preparación del maestro, pues al final se refleja en los resultados de los alumnos. Y como consejo para las personas que quieran irse es que sí es posible, ¿no? O sea, creo que en México tenemos mucho, a lo mejor no ese pesimismo, pero a lo mejor ese sentimiento de que muchas cosas son muy complicadas, muy difíciles o solamente para gente con privilegios.
y la verdad es que no es así. A veces sí va a requerir sacrificios, va a requerir muchas cosas, pero es completamente posible. Entonces, yo creo que esencial es pues ponerse esa meta y cuando uno quiere algo, pues va a ir encontrando las maneras, ¿no? Está de más decir que obviamente va a ser necesario ahorrar, va a ser necesario pues prepararse muchísimo. O sea, yo pensé que llegué con un buen nivel de francés y la verdad es que sí, pero aún así hay muchas cosas que me cuestan mucho trabajo. O sea, la Ujú. verdad sí estoy en una desventaja frente a mis compañeros, pero bueno, esa desventaja del idioma se compensa con la desventaja de los conocimientos pues, musicales y culturales que tengo. Entonces, eh, invertir mucho en educación, o sea, en la educación de uno, la verdad eh, siempre paga, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, trabajar muy duro, a lo mejor eh, va a ser, va a ser un poquito complicado por, no sé, unos 2 años, un año o 6 meses, el tiempo que sea, pero después la verdad es que los beneficios son grandísimos. Yo ahorita en donde vivo, pues no vivo lejos de la escuela, voy a la escuela y regreso, voy caminando a la escuela y regreso caminando a la escuela en menos de una hora. Entonces, para mí ese shock fue completamente distinto porque en la Ciudad de México yo no llegaba a una hora ni a la tienda. Entonces, eh, pues acá no ves no ves contaminación, eh, todo ese tipo de cosas, la seguridad. Entonces, y bueno, al final conocer otras culturas, otro tipo de gente. Entonces, vale mucho la pena, ya sea que vengan a estudiar la licenciatura, un máster, un doctorado, un intercambio de 6 meses, vale mucho la pena. Solo pues ahorrar, estudiar y echarle ganas. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago, y por compartir tu experiencia y bueno, mucho éxito en tu carrera allá en Francia, que tu estancia siga agradable y bueno, que ya que estás por acá nos visites nuevamente. Y muchísimas gracias. Y bueno, también decir que curiosamente por acá me aceptaron en un programa, entonces, bueno, en un programa especial. Entonces el próximo año me mandan a Alemania. Entonces, pues un último consejo es que confíen en ellos mismos. La verdad, todos los esfuerzos que uno hace, pues sí, sí, sí tienen una recompensa. Muy bien, pues muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos.